noches a todos. Somos los Fleshtones y tenemos este para ti. Óyeme bien. ¡Hambre! Sí. Vas escuchando por Radio. Pero tú puedes saber cuánto estás mal. ¡Hambre! ¡Hambre! Tú eres una mujer. No lo negarás. Está guapa, girl. Única locaza. Dile algo, ¿no? ¿Qué sabes tú? Mírate esos ojos y todo va bien. Hombre. Ayúdame. Gente. Estoy listo.
Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. Muy buenas noches, queridos amigos del Sim Racing. Bienvenidos a una nueva retransmisión de Ramones Oval TV. En esta ocasión, retransmitiendo la Virtual Oval Clase C desde el óvalo de Richmond Raceway. Esta séptima jornada de quizás la mejor liga europea de oval. Acompañándome esta tarde y como siempre a los mandos de esta retransmisión, mi gran amigo Manolo Rock y un compañero de lujo que para mí es muy agradable tenerlo cerca, nuestro maestro de estrategias del oval, Huracán Fer. Buenas noches, señores, ¿qué tal estáis? Hola, buenas noches. Que tire para adelante nuestro querido Huracán Fer, Fernando López Viñal, mientras yo sigo situándome aquí con mis botoncitos. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según donde nos estén viendo. ¿Qué tal, Fer? Hola, hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, a ver qué nos depara este cierre, por decirlo de alguna manera, de ratoneras que hemos tenido estas últimas semanas aquí en la Virtual y en las series de iRacing. Ya era hora, ¿no? Y ya, 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 ya era hora, aunque bueno, hoy la perspectiva que tenemos nosotros no es la misma de cuando estás en el simulador. Sí, hoy Eh, vamos a estar un poco más aunque, relajados, por lo aunque en el menos, ¿no? simulador lo pasamos bien pasándolo mal, pero bueno, aquí lo pasamos doblemente bien viéndolo a la gente pasándolo mal que mismo tiempo está pasándolo bien. No sé, me estoy haciendo un lío, pero bueno, creo que se me entiende. Sí, bueno, pues a ver qué esperamos hoy. Probablemente, o sea, ya no me arriesgo porque puede ser una carrera con muchas amarillas, que es lo que se espera en un circuito de estas características, pero hemos visto en las emisiones anteriores y pues que en realidad no han salido tantas amarillas como se esperaba, ¿no? Así que veremos. Ahora mismo tenemos en pantalla la clasificación general de esta clase C, que encabeza Marco Pereira con 155 puntos. Le sigue muy de cerca Simon Words con 154 puntos. La tercera posición, Federico Stocker, 149. Con la misma cantidad de puntos, Yves Kaiser del Hoblar Racing con 149 puntos también. Marcus Baumgart, muy conocido también por nosotros que corremos con él en la clase A, 147 puntos en la quinta posición. Doug Pickering se posiciona en la sexta. Heiko Juneman, séptima. Sergio Morresi, que la verdad no me ha dado tiempo a ver si está hoy por aquí, está en la No octava está, posición. No está, no ¿no? está hoy, no. Novena posición, Steve Aladich. Y me quedo de momento en la décima, aunque ahí sí se pueden ver los demás, con Marvin Aulman con 124 puntos, cierra ese top 10 de la clase C y de la cual vamos a disfrutar esta gran carrera. Y aprovecho que has presentado a ese top 10 de la general, como bien dices, sigue detrás, vemos cerquita a la bestia Nigel de Jong en la posición 14, pero bueno, yo y a nuestro querido compañero Ari Cejas, el manatí, que está en la 15. Pero yo lo que quería era aprovechar este momentito que ya creo que empieza la clasificación para decirle, saludar, que no hemos saludado entre nosotros, pero saludar a toda esa peña que ya empieza a situarse cómodamente desde sus casas, con sus teles, sus tablets, sus móviles, a ver la retransmisión de hoy, que en el chat le voy a dejar un regalito, porque como hay que ponerle las cosas cómodas, recordar que de Tailpar, uno de nuestros aliados y patrocinador oficial de Johan Osorio y el Diablo, esta persona que tengo también aquí en cabina conmigo, pues siempre me riñen, no dejan las cosas muy claras. Pues bueno, mira, aparte de que en el ticker de la pantalla general estáis viendo la información que os damos de cómo está la cosita, y sale una dirección donde podéis inscribiros, en el chat se va a quedar bien plasmado, solo tenéis que clicar, incluso lo podéis hacer ahora mismo, y desde ahí llegáis a una página totalmente limpita donde os explica qué pasos debéis seguir para participar en el super sorteo de un vinilado para tu coche valorado en más de 3.500 euros. Es decir, que es más fácil, no lo ponemos, o lo podemos poner desde la orden raboniana. Ahí queda dicho y volvemos a Raymond. Muy bien, pues iba a comentar rápidamente que nos esperan 200 vueltas, 5 juegos de neumáticos y los pilotos ya están posicionados en el grid. Si quieres decir, Fer, cómo ha quedado la clasificación. Bueno, sí, mira, tenemos en primera posición Marvin Aulman, segunda posición Bord Redehase, tercera posición Remo Horsenbacher. Este piloto no me suena el nombre, no sé si... Sí, es un Debutó suizo, la carrera pasada. un suizo correcto que corre con Ajá. Toyota y pertenece al Bitpoint Racing, pero vengan, pasemos a la cuarta Tercera posición, Fer. posición. Cuarta posición Brian Helder. Quinta posición para Doug Pickering. Sexta posición Heiko Juneman. Séptima posición Yves Kaiser. Octava posición Steph Aladich. Novena posición Simon Stuors. Décima posición para el griego Anastasios Politis.
Y si quieres seguir tú, Joan. Vale, pues sí, 11ª posición, Federico Stocker, 12ª, Andrea Salman, Marco Pereira, el líder, posición número 13, nuestro compañero Ari Cejas, el manatí, en la posición 14, Stephen Netherwood, el 15, Andreas Starke, 16, y a partir del 17 tenemos a Nigel de Jong, Jay Foster, Marcus Baumgart, Andreas Hermann, Tobias Gabler, Eric Westphal y Yves Kaiser, completando esa parrilla de 23 pilotos que ya están haciendo la primera vuelta de posicionamiento. Y recordar, Manolo, que son 2 vueltas. Muy bien, yo muy bien recordado, porque si no mi amigo Hilario Cortés baja antes del cielo y no lo quiero molestar ni interrumpir, así que vamos a dejar, Hilario, no bajes aún a echarte tu canto de salida. Es que Hilario Cortés es la persona que va a bajar banderas verdes aquí y marcar el inicio de cualquier carrera que la Raw TV os ofrezca. Y bueno, aprovechamos este momento donde va el pescar tirando, pues para saludar, como no, a Santi Moratalla, que hoy va a ver también la carrera desde la grada, así que bienvenido, Santi, muchas gracias por estar por ahí, y bienvenido todos los demás, que recordamos aprovechar, hombre, dejar ese like o ese dislike que no le gusta hacer, que le encanta hacer, perdón, dejarlo por ahí, que estaría muy bien. Y si no estáis suscritos, siempre sabemos que ya se está convirtiendo en un clásico este rollo pedigüeño, oye, suscribiros, darle a la campanilla y estar al corriente de lo que hacemos. Se va al pescar y ahora sí que baja, Hilario, por favor, vámonos para allá, en Raidmond. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 bada, 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 bada. Hey, 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 qué fácil es cantar. Hey. Pe, 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 pe. Pues ahí estaba Hilario, bajado del cielo exclusivamente a Raidmond para disfrutar y dar el banderazo, la salida a esta carrera que viene a ser la 7ª jornada de la clase C. Pues ha empezado calentita la carrera, porque Sí. ya tenemos la primera amarilla y creo que ha sido un Big One. Madre mía, sí, perdón, no me ha dado tiempo a poner ni indicadores, absolutamente nada, pero sí, mi panel de control echa fuego: Stocker, Pickering, De Jong, Tobias Gaber, Pereira, Frederick, Hermann, como no, Foster, Westphal, Redgey, Gaber. Madre mía, vamos a lanzar el dron, si os parece, para ver qué ha sucedido. Aquí hay que poner el dron, pero volando bastante alto, para enterarnos un poquito de qué puede haber pasado. Allá va, hoy lo lanzo porque me he quedado de piedra. Vamos a empezar a ver. Totalmente he visto el humo. Pero No, el no me he dado humo, cuenta has ni- visto el ni- humo de tu... No nos ha dado tiempo a nada. En esta no nos aclara nada. Pues te digo, Manolo, ha sido Doug Pickering con Von Redehase, ¿vale? Estaban saliendo de la curva, creo que es la 1-2, Sí. se ha ido un poco hacia arriba Doug Pickering, se ha tocado con Von Redehase y ahí se le ha... Pues vamos a ir mandando el dron a diferentes alturas de este pelotón que salía de 2 en 2, y como dice Fer, no da tiempo ni a destapar la cerveza. Se han dado, como lo comente, y a ver, estamos viendo. Sí, no conocía lo que era un Big One dentro de lo que es la NASCAR. Aquí tienes un ejemplo de lo que puede suceder cuando empiezan a chocar muchas cosas uno detrás de otro. ¿Y cuánto es? A partir de 5 o 6 ya se puede considerar un Big One, ¿no? Sí, además es que, Doug Pickering sí que recupera la camioneta, pero iba con muy poca velocidad. Empezaron los que venían detrás lanzados, le tocan de nuevo, ahí sí que Ajá. pierde totalmente y empiezan a darse mucho. De hecho, Marco Pereira es uno de los grandes afectados de este accidente. ¿Quién más está por aquí? Alman también. La verdad, aquí un montón, a ver. Una pena, la verdad, empezar así, pero bueno, mira, aquí estamos viendo desde otra toma, porque no queremos empezar ya con nuestra serie de anuncios de aliados, ¿no? Porque es muy temprano, y ahí estamos viendo el desparramen. Esto no estaba previsto, pero nos servirá pues para estrenar alguna cosita, a ver si nos sale bien. Es decir, ahí estás viendo diferentes, muchos pilotos afectados. Ahora vamos a ver cómo quedan los coches. Siempre comentamos, la verdad, que bueno, las mulas son fuertes, aguantan lo que les eche, y
más en circuitos de este tipo, ¿no? Denominados circuitos cortos, short track, es decir, que aquí puede golpear para un lado, para otro, y bueno, se puede ir sobreviviendo, como ponía nuestro anuncio hoy de la ROTV, no sé qué, no solo vivir, sino sobrevivir. Así que vamos a ver qué ha sucedido. ¿Perdón? Estamos en verde. Se relanza, se relanza. Pues vamos, ahí estamos. Muy bien, pues lanzado está. Gracias, Fer. Pues no, Agatín, pararme, tío. Yo me pongo a hablar peor que una cacatúa. Así que no os cortéis ni un duro. Tenéis toda la libertad absoluta para decir, Manolo, que está el pescar tirando. Yo estaba entusiasmado con la verde. La verdad es que Otra amarilla, otra amarilla. Uy. Con el 17, ¿no? Y ves Kaiser con no sé si ha sido con Simon Tours o con Anastasios Politis. Esto, vamos a ver. Eva Kaiser seguro que ha estado. Con vuestro permiso vuelvo a lanzar la cámara a ver qué sucede, porque lo tenemos aquí, una repe. Creo que lo vamos a ver perfectamente desde la parte trasera. Creo que Atanasio se ha ido largo con el freno, y se ha llevado por delante a Kaiser. Perfecto leído, porque ahora lo van a ver. Kaiser, que luce el dorsal número 17, el habitual de nuestro querido Ari Cejas, que aquí en esta competición lo hace con el 07. Pues Kaiser ha sido despachado por el amigo Politis, como bien comentaba Johan Osorio, y volvemos al directo. Ahora sí que no me vais a pillar a traición, así que ya está el pescar. Es que creía que duraba un poquito más el tema, pero aquí no hay tiempo ni para respirar, ni para reparar en la amarilla, ni para tontear demasiado en el micro. Así que ya estamos aquí con el pescar. Vamos a ir a empezar a poner los detallitos. Ahí tenemos quién va liderando ahora mismo esta fila india: Marvin Aulman del Hot Pursuit Motorsport, el alemán que luce el coche 95, una Toyota Tundra. Manolo, ¿podrías compartir en el chat los enlaces para ver el track map y los tiempos? Porque ya hay pilotos que han entrado a pits. Pues, y va a ser interesante ver luego las estrategias. Sí, señor, vamos a mandar la tabla de tiempo primero. Aparte aprovechamos para saludar a Carlos Comerruedas. Ahí, Carlos, buenas. Aquí tenéis lo que decía nuestro amigo Johan, la tabla de tiempo, para que podáis seguir al margen de nuestros comentarios todo a vuestro aire en cualquier momento. Y también esto que nos gusta daros, que es el mapa de la pista, que vais viendo en todo momento dónde van situados los coches, al margen de las cámaras donde las tengamos puestas nosotros. Así que ahí estamos. Me parece que ya hemos tenido el primer KO de la carrera. Borre de Hasse sale aquí que se ha desconectado. Si no es un fallo de red, es que Redejase, que además recordemos que estaba es un buen piloto y no sé por dónde daba en la clasificación general. Bueno, no estaba muy arriba, es que como corren en diferentes categorías, en la posición 13 de la general, pues como dice Fer, creo que sí que abandona la carrera. Los demás siguen vivos, Stoker y Hallman, y hay gente que está entrando a reparar: Pereira, Kaiser, Aladís, Pickering, Westphal, porque están en pit y no creo que estén tomando café en este momento. Solo 12 pilotos no han entrado a pits, ya sea reparar, repostar o por estrategia del avestruz, pero vamos, del resto, o sea, los 11 pilotos restantes sí que han tenido ya una o más paradas en Ojito, pits. vamos a ver, cuando digan la palabra avestruz puede pasar estas cosas aquí, ¿no? Pero esto solo lo vamos a sacar cuando se utilice la estrategia como tal. Es decir, ahora no sé si hay momento avestruz, como dice. No lo sabemos. No lo sabemos, enfilamos aquí, y esto sería un momento avestruz si se hace de salida, pero aquí yo creo que está reparando. Así que una vez presentada nuestra mascota, la estrategia del avestruz, que conste que están los manuales
de Ramones y el padre de ella es el Huracán Fer, es decir, el que nos ha adoctrinado, y ahí tenéis a nuestra mascota. La guardamos ya, volvemos a la cabeza, ahora ya están colocados parejas de baile, Remo Gossenbracher y Marvin Alban van a tirar en la primera línea, Brian Heider, Heiko Juneman en la segunda. Así que ojito que no me deje. En la tercera tenemos a Ari Ceja con Simon Thor. Pues tendremos que ponerle luego un bonito nombre a nuestra querida mascota. La habéis visto, es una mascota con mucho garbo y mucho estilo, así que ojito. Y ahora vamos a presentar Se también va a cómo relanzar, no. ¿no? Sí, pues por eso carrera. estoy muy pendiente yo, y veráis, mira quién he bajado del cielo también. Vámonos. Ahí estaba yo y Ramón en persona lanzando este banderazo verde. Recordamos, Hilario Cortés lanza siempre la carrera de nuevo, y todas las verdes relanzadas son a cargo de los espíritus de los Ramones que bajan al circuito donde nosotros los invocamos. Muy bien, pues parece que ya damos una vuelta en verde. No obstante, vamos que va muy fuerte. Ari Cejas ahora mismo con Atanasios Politis y el coche 141 Jay Foster peleando por la posición número 6. Vemos que no quieren dejarse nada estos pilotos hoy. Sí, hoy va a haber fiesta aquí. Iba yo a comentar antes, ¿no? De que, bueno, son 23 pilotos en pista, que para un circuito corto no es tan complicado como si fueran 30, pero bueno, ya es un buen número. Sí, sí. Justamente los tres que estamos hoy aquí comentando la carrera, el lunes tuvimos el placer de correr con las tracks en la Dynamics, y bueno, la verdad es que mi percepción fue que estaba un poquito más fácil que con el Capi y el Infinity, pero pues estamos viendo que la gente ha salido con muchas ganas. De todas formas, como bien dices, estuvimos el lunes pasado en la jornada, creo que era la segunda de la Dynamic, de la Track Series, que organiza nuestro amigo Ian Rudd, la gente de Sim Racer World, pero recordemos que tú y yo salimos como ratas, como cuando se hunde el barco, y allí se quedó el diablo Osario para hacer una demostración una vez más del nivel que está cogiendo poquito a poco, y consiguió una honrosa y meritoria quinta plaza. Ahí queda eso, con eso, ese gran triunfo hemos podido comer en el monasterio toda la semana de calentito. Así que volvemos a Raymond y vemos que la cosa no ha cambiado. Quien salió mandando era Martin Alba del Hot Pursuit, este nombre de equipo sé que le gusta al diablo también hacer, Hot Pursuit, y ahí está mandando. Vamos a ver qué ocurre. La cabeza creo que están los mismos que lanzaron, los 4 primeros. Sí, más que todo por lo del hot, sí, no mola. Pues a ver, se van ahora en fila, ¿no? Ya se han enfilado, como se suele, como se suele desarrollar esta carrera, ¿no? Después de los primeros envites que se hacen para ganar posición. Y es que estábamos hablando de que solamente llevamos de carrera 19 vueltas y ya hemos tenido 2 amarillas y una baja. O sea que es momento de tomárselo con un poco de tranquilidad, ahorrar neumáticos, porque aquí sí que se nota. Como había comentado Fer, en la carrera del lunes, más o menos hemos visto que hay pilotos que sobrepasan las 80 vueltas con un mismo juego de neumáticos, así que bueno, habrá que ver cómo lo gestionan cada piloto en el día de hoy. Un par de apreciaciones. Tenemos ya a compañero Ramón Ari en 10ª posición. Y luego otra cosa que me he dado cuenta es que, como siempre, Miguel de Jong ha salido sin hacer el quali. No me acuerdo exactamente en qué posición ha salido, pero bueno, estaba sobre la 15 o 16. 17. Y mira, pues ya, pues mejor, gracias. Y está ahora mismo ya en la posición 6.
Sí, sí, ha ganado 11 posiciones y bueno, poco hay que contar de Nigel de Jong. Ha venido a esta fiesta ya empezada la temporada, el piloto del Front Row Racing, equipo inglés, él es holandés, y estamos hablando de un piloto de 6.300 de rating más o menos, con un 6 SR de 499. Entonces esa es su carta de presentación. Pero bueno, como siempre me gusta decir, hasta el rabo todo es toro y aquí cualquiera puede dar la sorpresa. De hecho, si no me equivoco, la semana pasada él iba muy bien y terminó ganando la carrera Brian Hayder en Chicagoland en la jornada 6. Así que bueno, evidentemente, personalmente yo no voy a estar con Nigel de Jong, aunque lo admiro como piloto, por supuesto, pero yo soy de footer, no de Movistar, entonces me gusta la segunda B, la segunda, y vamos a ver qué tienen que decir por ahí otros pilotos de menos enjundia. Por ejemplo, vamos a lanzar la cámara al piloto con la posición 4, que es Heikko Juneman, que tiene 1400, ojito, y va en la posición 4. Pues mira, ahí lo tenemos. Es decir que, como siempre digo, los ricos también lloran, y bueno, vamos a ver, eso nos quita, ojo, cuando muestro mi simpatía deportiva hacia otros pilotos, porque si no, esto es como robar caramelos en las puertas del colegio. Así que Nigel de Jong, bien comentado por Fer, dentro de un rato, si no ocurre nada, lo vamos a ver arriba, dando guerra contra todo el que se ponga por delante. Pero vamos a ver qué pasa, que aquí en Richmond puede pasar absolutamente de todo. Manolo, si sigues con ese comentario hacia nuestro amigo De Jong, seguro que se monta una Superliga de Sim Racer y abandona la VO, Cuidado. Sí, sí. Es muy buen comentario, porque imagínate lo que duró la Superliga Europea, es decir, 12 horas, y después de ver a Florentino diciendo que sí y tal, ha quedado un poquito tocado después de esa gran exclusiva en ese gran programa deportivo que todo el mundo ya conoce, me imagino. Yo no voy a decir el nombre porque no, la verdad que no me gusta cierto tipo de basura televisiva, pero sí, estuvo gracioso. Ha durado menos que la Superliga de Sim Racer, que todavía no se ha planteado, con las grandes escuderías del mundo del Sim Racing. Dígame usted. Vale, te voy a pedir que pongas la cámara en el 1-2, en Marvin y en Remo, porque son los pilotos que ahora mismo pues están bastante cerca, y Remo pues ha intentado pasar, ¿no?, a Marvin, así que es una lucha que yo creo que sería interesante seguir. Sí, pues ahí está. Vosotros, tanto Fer como tú, de donde me queráis mandar con las cámaras, tiro. Ahora estamos justo en la pelea de los dos de cabeza, como decía, Olman Grossenbarcher, y donde queráis, yo estoy dispuesto. No sé qué le ha pasado al coche 66 de Adrian Allman, pero está perdiendo mucho tiempo con el piloto que está luchando con él por el Lucky Dog, que es Federico Stocker. Andreas Salman. Ahí lo tenemos. Está perdiendo muchísimo tiempo. Sí. Pero pues lleva el coche tocado. Lo tenemos ahí y sí, va a un ritmito al que puede. Pero ahí lo tenemos y va a ser doblado ahora mismo. Es decir, ojito, porque realmente estoy loco por estrenar ese regalo que nos ha hecho el hermano Ari Cejas, también conocido como Stone Cejas, el argentino creador del Manatí Spotter, el mejor spotter en español, en castellano, para iRacing, que yo conozco y conozco unos cuantos, pues también me ha hecho un regalito para el momento pescadilla que tanto le gusta a él, que lo nombremos. ¿Qué es el momento pescadilla? Si os vais al enlace de la página web que hemos dejado en el chat, donde está el mapa, pues hay un momento que todo el circuito empieza a estar completo, y diríamos, estamos en el momento pescadilla. Casi vamos a estar. Entonces vamos a hacer ese estreno en exclusiva, mientras no me corrijan los compañeros y pase algo, pero aparecería esto, momento pescadilla, y estaría esa gran aportación a la humanidad de mi querido Ari Cejas, pensativo, diciendo uy, con esos ojos haciendo chiribitas para todos lados. ¿Qué quiere decir? La cosa se empieza a poner difícil. Eso es el momento pescadilla en la ROTV. Así que ya
ya está presentada y bueno, yo creo que ya tenemos todos nuestros mascotes y todas nuestras novedades presentadas, así que para adelante. A mí me encanta la pescadilla. Andreas Alman ha entrado en pits. Sí, llevaba el coche muy tocado, ahí está, lo tenemos entrando, piloto de 43 años, alemán, del Team Lesting Racing. La verdad que el Lesting me suena muy feo y ya lo diré en privado a qué me suena. Me imagino que Fer, que es más malo que yo, sabe a qué me refiero. El Team Lesting, visto escrito, y sí, ahí sabe, va con el coche muy tocado y me imagino que va a reparar o incluso posiblemente abandonar. Volvemos a la cabeza con Marvin Aulman y Remo Grossenbacher, que están peleando ahí. Te invito también a que pongas a Nigel de Jong, que ahora mismo está intentando pasar a Simon Wars, pero bueno, en este oval es bastante complicado. Ya ha hecho 2 intentos, Simon le ha defendido bastante bien, pero sabemos que Nigel es uno de los pilotos que es muy consistente y lo va a intentar hasta la saciedad. Claro, pero recordemos de hecho, ahora mismo lo está pasando. Sí, pero ojo, que Simon Thor no da el brazo a torcer y hace muy bien el coche en 0-4 porque es el segundo piloto de la general y sabe que Nigel de Jong viene apretando fuerte por detrás en la general, entonces él dirá, te lo vas a tener que currar un poquito o más para quitarme la posición. Ahí lo tenemos ya. Y tenemos la segunda baja de la carrera. Andreas Hallman se ha desconectado. Sí, se veía venir. Ha metido el coche correctamente en pit. Me imagino que ha dicho... Eso es lo que me gusta de ciertos pilotos. Han hecho una salida seria de la pista con respeto hacia los compañeros. Nos ha desconectado y se ha desconectado donde tocaba, en la línea de pit, en su voz. Así que muy bien por Andreas Hallman. Una pena que haya tenido que abandonar, pero nos gusta este tipo de pilotos correctos en pista y respetuosos con todos los compañeros. Andreas Alman. Sí. Andreas Alman. Eso es. Bueno, no vamos a discutir ahora por las pronunciaciones, Fer. No te pongas tontito. Hemos dicho Herman. O se nos ha podido entender Herman. No, Alman. También, por favor, Herman. Para que no haya... Para que no haya confusión entre... Ok. No. Alman es una cosa y Herman tampoco es la mayonesa, es nuestro querido amigo Hermin. Ahí tenemos Hermi, el alemán del equipo Alianza de Amigos, que corre con el coche 4, un asiduo de las series. Nos cruzamos con él en casi todos los circuitos de series, en cualquiera, en la A, la B, en la C, y ahí lo tenemos. Le dedicamos esta cámara a él, corre con Chevy también, y es un tío, la verdad, como 54 años, un alemán súper apasionado por el sim racing. Ha vuelto a subirse una fotografía más guapa ahora mismo, luciendo un polo con los colores de su coche, verde, blanco y azul. Así que un saludito muy especial y bien matizado por Fer. Herman es nuestro amigo y sigue en pista portándose muy bien hasta ahora. Enhorabuena, Hermi. Bueno, pues continúa la carrera con esa fila india encabezada por Marvin Aulman. Remo Grossenbacher le sigue de cerca, finalmente no ha podido pasarle, está cocinándolo, ¿no?, a fuego lento. Brian Heider, tercera posición, un poco más lejos de esa cabeza. Eiko Juneman, cuarta posición, y aquí es donde creo yo que está la salsa en este momento, ya que le sigue Nigel de Jong, que ya ha superado anteriormente a Jay Foster y a Simon Tours, que lo comentamos, y en la posición número 8, ya un poco más lejos de ese trío, Marcus Baumgart, Athanasios Politis en la posición número 9 y nuestro compi Ari Cejas de momento cerrándose top 10 en esta vuelta número 44. Así es, y te quería comentar, ya que nombras a Politis, también amigo de la casa, el griego, 33 años de edad y que corre por libre con su Ford F-150 y luciendo el dorsal 103. Quería comentar sobre todo con Gianni, que le gusta este tipo de, entre comillas, mariconadas. Ves el dibujito que se ha puesto, cómo ha tratado su imagen al estilo de la NASCAR. Entonces es de
los que cuidan los detallitos como nos gusta a nosotros. Así que cámara especial para Atanasio Politi, que también es un rookie debutando aquí esta temporada en la Virtual Oval. Detrás justo lleva ni más ni menos que no necesita ya presentación, Ari Cejas, el argentino, el manatí, piloto de la Orden Ramoniana y del Project Latam. Así que piloto completísimo, la verdad, 40 años, un pipiolo en la flor de la vida, quien los pillara, ¿no, Fer? Y bueno, ahí lo tenemos, en la posición 10, muy bien. Estaba yo pensando que parece que ha habido un principio de carrera así, como que la gente ha salido un poco muy para allá. Y después de, no sé si han sido 3 o 4 amarillas, ¿no? Se ve que han dicho, cuidado, cuidado, que vamos a tranquilizarnos un poco, que esto va para largo. Porque ahora estamos en una fase que parece que está un poquito la cosa más tranquila. Ay, perdonadme, mira, acabo de detectar a alguien que se me ha colado, que no va a salir y es el que nos va a destrozar luego las clasificaciones, porque no los tengo. Este piloto que se llama Stephen Network, este está debutando hoy con el coche 52 y veréis que no hay más información ahí porque son de los que entran en el último momento y no da tiempo a clasificarlo. Así que tenemos debutante, lo acabo de detectar, va en la posición 12, lleva adelante a Andreas Stark y detrás a Tobias Gabler. Ahí queda presentado para todos el coche 52. Y vuelvo a insistir porque luego cuando damos clasificaciones, pues evidentemente si doy la clasificación basándonos en los listados de la base de datos de la carrera, este hombre no está contemplado y siempre hace que nos salte una posición si queda muy arriba. Si queda más abajo, dime. Tira la cámara al coche 4, a Heiko Juneman, por favor, que está luchando, ya lleva 2 vueltas con Nigel de Jong. Y el 141 Jay Foster esperando ese momento. A la posición 4, dices. Sí, vale, ahí estamos. Muy bien, ahí estamos. Buen paralelo. Sí, la verdad que está luchando. Me gusta muchísimo que que un piloto no se arrugue, ¿no? ante un alien como es Nigel de Jong. Exacto. Como tiene que ser. De hecho, le está obligando a llevar la línea interior, que es la que gasta más neumático. Así que está siendo muy inteligente Heiko. Pues todos con Heiko ahora mismo en este paralelo. Bueno, y el que quiera puede hacer también con Nigel de Jong, que no tenemos nada. Son competentes. Recordad que mira, va Nigel de Jong del Front Row Racing, justo detrás Foster también es compañero de equipo, va en la posición 6 y ahí luciendo un coche blanco, el coche 141 Ford, y son compañeros de equipo, también piloto de 3600 de rating. Yo creo que es de agradecer por parte de todos los pilotos que Nigel tenga la gentileza de no clasificar en las carreras, porque me parece que si clasificara saldría y al momento estaría doblándonos y la verdad es que así por lo menos estamos un poco más tranquilos. Pues sí. Tienes un amigo en el chat que te saluda, Manolo. Hombre, el bomboncito desde las Islas Afortunadas, desde Santa Cruz de Tenerife, muy buenas, Evaristo. Otro hermano de la orden, un poco coquetón, le gusta siempre salir desde su lado bueno en esos streams que hace cuando se pone a retransmitir en su canal de Twitch, que recomendamos que vayáis y lo busquéis, con que pongáis Evaristo Motorsport o aparecerá un chico guapetón, no lo vaya a confundir nunca, y ahí estáis, le dais o suscribís y seguís sus carreras. Un saludito. Bueno, y saluditos a todos, la verdad. El chat por ahí está más o menos silencioso, pero hay mucha gente de esta que decimos la mayoría silenciosa, la tenemos nosotros también siguiendo la carrera. Así que dense por saludados y recordaros que podéis suscribiros, que es totalmente gratuito. Estaba yo pensando que hoy era un bonito día para tener el dorsal 21, pero veo que nadie lo tiene. Recuerdo que estamos en un día 21 del año 21 del siglo 21. Entonces, bueno, yo estaba mirando, digo, a ver si hay algún 21, pero no. Y a las 21 y 21 puede pasar algo, ¿no? Mira. Cuidado. No sé ni cuál es.
Ah, pues no, Veremos, falta, veremos. falta un poco para los 21. No nos pongamos esotéricos, que si no invocáis y ya empiezan a aparecer los espíritus. Fíjate tú lo que puede aparecer si os ponéis con estos Además, temas. 21 son 6 y con tantos 21, bueno, ya ni te cuento. Madre Los mía, 6 que te salen. madre mía, pues mira, si empiezas así, Fer, puede parecer que, tío, aparezcan, tío, todos los Ramones en pleno, tío, así que dejémonos de rollos de misterios y sigamos con el directo en ritmo. Recordemos. Ahora lo veréis, porque ya sabemos que vais con un pelín de delay, pero veréis qué aparición habéis invocado al empezar con la numerología y con cábalas. Han aparecido los 4 resucitados de golpe. Así que ahí lo tenéis y tremendo. Y bueno, creo que no estaban de fiesta en el cielo y lo he bajado de golpe y lo he vuelto a transportar para arriba. Estamos viendo, bueno, hay que recordar que estamos en la vuelta 62, Raimond, jornada número 7 de la clase C de la Virtual Oval, es decir, donde corren las mulas, las camionetas, las track. Hay 3, la Silverado, que es la que nos gusta a los Ramones, la Ford F-150 y la Toyota Tundra. Esos son los 3 vehículos que compiten aquí en la clase C. Estamos en la vuelta 63 de 200. Esto viene a traducirse, que siempre me gusta recordarlo, 150 millas. ¿Por qué? Porque este circuito, cada vuelta, el óvalo es de unos 0,75 millas, que vienen a ser 1.200 metros. Como veis, traigo los deberes bien hechos y también podemos decir que solo hay un límite de ruedas que se ha situado en 5 y los Green White Checkered ponga 5 ilimitados. Es que lo de Green White Checkered me suena a estar pidiendo en el McDonald's, tío. Un Green White Checkered y una de... Doble de patatas. Exacto, y doble de patatas. Bueno, volvemos aquí a la guerra. Saluditos para todos, saludados estáis. Y bueno, no ha cambiado mucho la cabeza, si os dais cuenta, hacemos repaso. Tenemos a Allman tirando, Grossenbacher segundo, es decir, así estamos casi desde el principio. Heider tercero, Juneman cuarto. Nigel de Jong, como bien dice, tiene más pelea, pero yo creo que está cocinando todo a fuego lento, ahí lo tenemos. Luego su compañero Foster, que le está haciendo de escudero, pienso yo, porque Foster no me da a mí que vaya a atacar a de Jong, entonces le está siguiendo la estela tranquilamente. El actual piloto polaco, Simon Thor, está en la posición 7, recordemos que es el segundo clasificado. Y luego Maugan, el Marcus Baumgar, el hombre de la mirada impenetrable, ahí lo tenéis con el dorsal 111. Le tenemos también cierto cariño, pero me encanta porque esa fotografía es demoledora. Politis, tenemos en la posición 9 peleándose Politis y el compañero Ari, ahí lo tenemos haciendo paralelo, y creo que hay alguien, el 59, que es todavía Cable, que se quiere meter en la fiesta. Ahí vamos a dejar la cámara un rato, me parece que se guisa algo interesante. Y si creéis que hay que mandarla para otro lado, como siempre, bienvenidas vuestras órdenes. Estaba revisando mientras hacías ese gran comentario y mostrar las fotos guapetonas de estos pilotos. Sí, claro, revisando sí. un poco la clasificación, tanto la general como la de equipos. Sí, y estaba viendo en cuanto a la clasificación de pilotos, que no hay mucha diferencia entre el primero, ¿vale? Y casi el número 10, o sea, estamos hablando de 25 puntos, más o menos. Bueno, sí, 20 puntos de diferencia entre el 1 y el 10º. Y hay muchos pilotos que hoy pues no están en pista, otros que están atrás o que ya han perdido, por ejemplo, como Bonra de Hase, que ya ha abandonado, y faltan, o sea, pues cuando una vez terminemos esta, pues solamente 3 fechas, o sea que esto está totalmente abierto. Ajá. Está muy luchada esta categoría, la verdad. Sí, está bonita, sí señor. Sí. En cuanto al tema de equipos, antes comentamos la clasificación de pilotos. En equipos
En la primera posición tenemos a Front Row Racing, que tiene 180 puntos. Aquí sí que hay una diferencia importante con respecto al segundo, que es el Wonderbolts Academy, que son 158. Y cerrando el top 3 tenemos a Worlds o World of Sim Racing con 155 puntos. Esa sería la clasificación. No me vaciles. World of Sim Racing. No te vengas arriba ahora que lo otro ya desapareció. Tuvieron la cortesía el señor Montiel y el señor Pacheco de decir, vamos a ponerle las cosas facilitas a Manolo, que ya tiene una edad y empieza a gaguear. Y entonces, para que tú vengas a recordar ese pasado confuso de mi existencia. No, World of Sim Racing. Que por cierto, sí, ahí tenemos, hablando de World of Sim Racing, Marco Pereira entrando a piloto de 20 años, piloto que lidera la clasificación general y que mira, está haciendo su parada, también la está haciendo Nigel de Jong, ahí lo vemos entrar por detrás, es decir, que ojito, el líder entra y Nigel de Jong repitiendo la estrategia de el líder. Evidentemente otra que os quiero decir, si tenemos un favorito para ganar el campeonato, por supuesto nos decantamos. Yo sí que me decanto por Marco Pereira de World of Sim Racing. Ahí me dejo ver plumero sin ningún tipo de duda. Ya está saliendo, también Simon Torres está entrando y Nigel de Jong saliendo. Ahí lo tenemos en pantalla. Así que, como diría aquel, los gallos del corral, los gallos de pelea, creo que ya han estado dentro, por lo menos de los que esperamos cosas buenas. Pues en la vuelta 73 empezaron a entrar estos pilotos que iban en la punta. Pensaba yo que iban a alargar un poco más, pero bueno, mira, han entrado antes de lo esperado. Ahora vamos a encontrar esa diferencia, ¿no?, de ritmos, porque sabemos que al principio entraron las primeras vueltas con los golpes que hubieron en las amarillas. Los que van a partir de la vuelta 12 más o menos ya tenían entrada, seguramente alguno habrá cambiado de neumáticos. Y vamos a ver qué pasa si no se presenta algún incidente con ese cambio de ritmos. Muy bien, y si me permitís un momentito, vamos a recordar una cosa, ahora que está la cosa tranquila, si me lo permitís, el sorteo que tenemos con Detail Par. Así que enseguida estamos con vosotros. Chicos, ¿os gustaría cambiar el color de vuestro coche? Sorteamos un mini dado completo valorado en más de 3.500 euros. Echa un vistazo al enlace y participa. Bueno, pues ya has visto qué sorteo, de qué calibre, qué aliados más guapos tenemos, así que ya has visto qué es lo que sorteamos, ¿no? Y para ponértelo fácil, pues oye, ahí en el chat está la dirección de lo que va relacionado con el anuncio que acabas de ver de Detail Par. Simplemente tienes que clicar y te vas a intentar ganar un vinilado para tu coche, ¿no? Un premio de lujo. Y si no ganas, pues oye, te recomendamos visitar la página de nuestros aliados, porque vas a flipar con la actividad profesional a la que dedican su tiempo, ¿no? Es decir, es muy interesante, relacionado además con los automóviles. Ahí tenemos, volvemos a Raymond, vuelta 82 de 200, y sigue la cosa como estaba. Allman, Grasenberg, Foster se ha quedado en la posición 3, pero recordemos que porque ha entrado gente. Tobias Garber ocupa la cuarta posición, el piloto compañero de Andrea Herman, de la Alianza de Amigos, y nuestro compañero Ari Cejas en la posición 5 en este momento. Es decir, que entiendo que... recordemos que vimos, si no me equivoco, a Nano Flores y a Einer Acosta hacer hasta 107 vueltas sin cambiar ruedas aquí, si no recuerdo mal. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que... qué tipo de estrategia tienen con las mulas los pilotos que hoy tenemos a Raymond. Dime, Fer. Nada, iba a decir que la carrera es a 200 vueltas. Entonces, bueno, claro, si lo divides en
En 3 serían, pues eso, 60 y tantas vueltas me parece, si no cuento mal. Pues Sí, no tengo. sí, 60 y tantas vueltas largas. Y en 2 pues sería para en la vuelta a 100. Pero bueno, también como han salido amarillas, habrá gente que habrá parado, otra que no. Bueno, Fer, perdona. Es que estás en un momento místico, tío. 200 dividido entre 3, 66,66666666. Dios, Bueno. el día de la bestia. Es maléfico. Sí, no me estáis asustando hoy aquí en Richmond, tío. Yo creía que solo iba a tener miedo a posibles Big One. Y espérate que no hemos llegado a las 21, pero nos estamos acercando. Ya me están dando miedito. Oye, pues estamos en las Bueno. 20. Ojo, mirad vuestro reloj, un Capicúa 21:12 ahora mismo. Ha cambiado a 13. Así que estamos en un momento, madre mía, que estamos con los hábitos de ¿cómo se dice? Yo estoy mirando ahora Despendolados. mismo por la ventana, digo, a ver si nos cae un meteorito o alguna cosa de estas, ¿sabes? Un acabose del todo. Pero... Pues ahora, bueno, pues sí, mira, en el momento que sean las 21:21 le volveremos a hacer el homenaje ahí a Joey, por ejemplo. Así que, nada, volvamos, veamos que como ya creo empiezan a haber doblado y cositas de estas. Bueno, mira, ojo, perdón, que nos perdonen los seguidores del canal, de Roti, de los pilotos, pero Evaristo ha tocado la clave, que el 66, el dorsal es suyo, de bomboncito. Todos son mensajes. No sé si buenos o malos, pero ahí está el Evaristo reclamando su punto místico. Él luce el 66, te falta un 6 para el Día de la Bestia. Pero bueno, ahí estamos. Venga, vamos a ponernos serios. Virtual Oval. Afónico no puede ser bestia, es que todo no puede Es ser. verdad, tío, tú no puedes. Sí, señor, Fer, bien apuntado. Tú, Evaristo, te vamos a quitar el dorsal 66. Tú eres muy guapetón para ser la bestia, tío. No puedes ser un ángel caído, tío. Así que vete pensándote el dorsal. Tú tendrías que ser el 999, que es un número más en plan divino de la muerte, ¿sabes? Así que... Muy bien apuntado, Fer, estás en todo. Venga, estamos con paralelos interesantes en Oye, este momento. Me parece una cosa, me parece que hay 1, 2, 3, 4, 5 pilotos que todavía no han entrado. No sé si Correcto. Así es. si vuestra información es Aumann, la Foster, sí, Grossenbarger y 5 por lo menos. Ari tampoco y Politis tampoco. Correcto, 5 pilotos yo los tengo marcados, creo. Y son 10 pilotos los que están en vuelta de líder, justo en este momento 9. Ahí está, cierra ese grupo que comenta Fer, Andrea Starke, que corre por libre, piloto alemán de 30 años y que luce la Chevy Silverado número 74. Lo tenemos ahí en pantalla, va blinqueando a alguien a su lado, cosa que no es nada cómoda, el coche 75, pero correcto, ahí están. Yo creo que, por lo menos, lo que es Ari, que estuvo retransmitiendo la carrera el domingo, sabe lo que has comentado antes de las 108 vueltas que se marcaron Neuen y José Inés Acosta. Asimismo Atanasius, que corre con nosotros. Ajá. Y Marvin Allman y el segundo que tampoco ha entrado, bueno, y el tercero, Remo y Jay Foster, seguramente que estuvieron viendo la retransmisión de Ramones Oval TV del domingo y también lo han visto, por eso no han entrado. Así es, sí, pues no te creas, estoy de acuerdo con esa apreciación. Es decir, es muy posible que se hayan documentado de esta gran transmisión que hicimos desde la RO TV y la haya servido para la estrategia de hoy. Ahí tenemos a Grossenbacher haciendo un paralelo ahora mismo, no sé si con un doblado, creo que sí, el 74, casi han hecho un poquito de chapa, lo que diría Miguel Olivares de Lati, un momento picante, me encanta, ese de chapa, que bueno, la verdad es que chapa ha habido a saco al principio, pero luego los chicos se están portando bastante bien. Ahí están doblando al coche 74, que es Andrea Starker, lo ha pasado Grossenbacher y ahora creo que le están atacando más. Vamos a mantener un poco la doblada porque ahí parece el lío. Mira, otro pequeño toque, un three wide de los que le gusta hacer. Ha pasado Andrea Hermann, si no me equivoco, por dentro, muy bien. El 17, que es Kaiser, pasa también, que es el actual
número 3 de la General, que recordemos que tuvo un pequeño problema al principio, fue uno de los implicados en el golpe, pero bueno, ahí está en plena pelea, así que ocupa ahora mismo la posición. O sea, ahora sí que es verdad, ¿cómo diríamos esto? Super momento pescadilla, porque si veis el mapa, vamos a trasladaros al chat el tema del mapa, porque sé que soy un poco gandules los que estáis ahí, no os gusta rebobinar para arriba el chat, yo me encargo de ponerlo. Clicáis, miráis y disfrutáis de este momento pescadilla, en honor sobre todo a mi querido Ari, que nos ha regalado esta mascotita que tenemos ahí. A Giovanni yo sé que le gusta estas cosillas y dice, pero Manolo, esto lo tenemos que hacer en Twitch también y tal, y ya, pero uno ya tiene una edad y ya le cuesta, ¿sabes?, hasta levantarse de la cama. Quitamos el momento pescadilla y ya estamos estudiando a ver si podemos retransmitir también por Twitch para darle gusto a la juventud del equipo. Poco a poco y sin prisa. Quería comentar que Ari está ahora mismo a 3 vueltas de hacer 100 vueltas, creemos. Bueno, sí, no ha entrado a pit todavía. A 3 vueltas de hacer 100 vueltas con un solo juego de neumáticos. Así que está más que claro que va a ser una estrategia o una sola parada. Y vamos a ver, quizá le salga bien. Por lo menos si nos basamos en lo que pasó el domingo. Creo que puede ser algo inteligente e interesante. Pues vamos a meternos en su copy, ya que lo nombre, que es uno de los que lleva las ruedas más gastadas, a ver cómo lo está viviendo. Ahí está la perspectiva que tiene nuestro querido compañero Ari Cejas, y recordemos eso que ha apuntado Johan Osorio, está con 101 vueltas a sus espaldas, así que vamos a ver cómo ahora lo hemos pillado en el momento, y sí, ha seguido la táctica de que comentaba. Esta es otra, tenemos que buscar mascota para esta táctica, porque ni es la avestruz. Así sí, cuando se aguanta tanta rueda. Sí, la estrategia Carlos. Hasta lo decimos con todo el cariño del mundo, para nuestro compañero Carlos Durán Márquez, piloto de la Orden Ramoniana. Y bueno, sí, podría ser. Hay que ponerle nombre a todas las estrategias. Esta de aguantar muchas ruedas tiene que ser bautizada, pero a mí me gustaría dedicársela al hermano Carlos. Estrategia Carlos, buscarle otro nombre, de cómo flotas tío, o cómo flotas tío, podría ir por ahí también, pero bueno, se aceptan sugerencias que luego le trasladaremos a Manatí Spotter. Vamos a ver, Nigel de Jong, posición 3, el piloto holandés del Front Row Racing, está haciendo ahora mismo un paralelo con el coche 09, que es Marco Pereira, el líder. Ojo, vamos a ver cómo está la cosita ahí, que está interesante. El líder no se va a milanar, que para eso está ahí con sus 155 haciendo valer sus galones de auténtico líder de la clasificación general, piloto del Wall of Sim Racing, no me putees, Giovanni, y con 3.700 de Irrati, tampoco es un mal piloto. Ahora sí que, a ver, sí, ha conseguido. Vale, no, perdón, que quería comentar que solamente queda Jay Foster por entrar, que es el que lidera ahora mismo la carrera. Pero ya ha entrado Marvin Aulman, Remo Grossenbacher también ha entrado, que eran de los que faltaba por entrar, y nuestro amigo griego Athanasios Politis también. Muy bien, ahora mismo justo Aulman, como bien decía, está abandonando, así que todos han cumplido, ¿no? Excepto esta persona que tenemos en pantalla, Jake Foster, piloto del Front Row Racing, compañero de Nigel de Jong, y que corre, como no, con la Ford F-150. No es familiar de la Foster, ¿no? No, además, ¿sabes? De esa que hizo la película con Fer, ¿no? No, hombre, Jodie Foster no. Además, lleva una R para complicarme a mí la pronunciación, Foster. Entonces yo decidí quitarle la R y decir Foster nada más. Y que esa sí que es Jodie Foster, esa rubia compañera que protagonizó aquella película con el huracán Fer, que no me acuerdo ahora del título, era Hotel no sé qué, sí. Y estaba muy bien acompañado el sinvergüenza de Fer ahí, la verdad.
estaba yo pensando que la táctica esa de gastar mucha goma se podría también llamar la táctica Nacho. Nacho Vidal. Pero Nacho ha gastado poca goma, el sinvergüenza. Bueno, no me he fijado. Tú lo dices porque aguanta, no por entrar en póster. No, dice que ha echado mucha goma. Y entonces. Uy, las cosas que salen aquí. Bueno, recordamos que esto es una transmisión de la Raw TV dedicada al sim racing, a la simulación. Estamos en la Virtual Oval y Nacho Vidal solo tenéis que picar, escribir y veréis que es un santero, un chamán, un tío que se dedica a la curación, a las artes naturales, así que con clicar su nombre en Google lo saldrá. Bueno, no sé si... Bueno, sí, si saltas de Foster, le damos un saludito a los aliados, ¿o qué? Pues me parece que sí, que es el momento. La amarilla no parece que vayamos a defender. Me gusta la idea. Pues ahí estaban nuestros buenos aliados. Pues sí, muchísimas gracias como siempre a nuestros aliados, los que nos apoyan en esto del Sim Racing, a Rock City, Blog de Rock, a Manatí Spotter, Trackcamp for Good Med, BJ Sim Racing, Territorio Musical y por supuesto a Detail Park, nuestro último patrocinador. Gracias a todos de verdad por creer en nosotros, por apoyarnos y nada más, por hacernos disfrutar un poco más de este hobby que tanto nos gusta. Así es un placer tener aliados de este calibre, de este caché, gente con buenas marcas, la verdad, buenos productos, cada uno en su campo y que encima apuesten por algo que nosotros nos tomamos muy en serio, como es el Sim Racing y sobre todo lo que es el oval virtual, ¿no? Dentro de la plataforma y Racing. Volvemos a la carrera, ya sí. Sabes quién está arriba, ¿no? Sí, justo te iba a comentar que ya habiendo hecho las paradas todos los pilotos, pues hacíamos un repaso de cómo está la clasificación, ¿no? En el momento. Vale, pero perdona, ¿me permites que ponga la cámara esa que nos gusta interior y mientras tú los vas nombrando yo voy saltando de coche en coche y así lo hacemos bonito y todo el mundo se lleva su aparte momentas? que lo sabes, que es la cámara que no me gusta porque sale mi casco. Pues sí, está muy bien vestido, ¿eh? Pues vale, cuando usted quiera, ya tenemos ahí a Nigel de Jong. Muy bien, pues Nigel de Jong lo tenemos primera posición. Segunda posición, a casi 5 minutos y medio, Brian Hayder. Tercera posición, Simon Tworks. En la cuarta tenemos a Heiko Juneman. Quinta posición para Marcus Baumgart. Marvin Aulman ocupa la sexta posición. En la séptima, Remo Grossenbacher. Octava para el líder de la clasificación general, Marco Pereira. Jay Foster, el último en entrar a hacer el cambio de neumáticos, en la novena posición. Tobias Gabler, décima posición. Stephen Netherwood, el debutante en la categoría, en la posición número 11. Nuestro compañero Ari Cejas en la posición número 12. Steve Aladich, posición 13. Andreas Starke en la posición 14. El griego Athanasios Politis, posición número 15. Doug Pickering, posición 16. Yves Kaiser, posición 17 con su número y dorsal 17. Yves Frederick, posición 18. Eric Westphal, 19. Andreas Hermann, la posición número 20. Y por último, Federico Stocker en la posición número 21.
Precioso, ahí han estado todos retratados, todos han venido muy guapos y ya sabéis, a los que nos conocen lo saben de sobra y los que no, los nuevos, que sepan que nos gusta hacer este paseillo presentando a todos los pilotos, es decir, que siempre le damos cancha a donde está la guerra, la pelea, y cuando tenemos cualquier huequito siempre le dedicamos a toda la parrilla su momento, su pequeño momento de gloria, porque la verdad es que no habría ni un podio si no hubiera una parrilla de 23 pilotos, es decir, que sería absurdo. Así que nuestro máximo respeto para cualquier piloto o Sim Racing que se pone a participar en un torneo de estas características y cumple hasta final con su compromiso hacia la organización. Así que volvemos al directo. Nigel de Jong con el coche 166, su Ford F-150, mandando, era lógico, lo sabíamos, lo comentaba ante Johan Osorio, de que estaba cocinándolo todo a fuego lento, y ahora ya le está metiendo a Brian Heider, que corre por libre, pues casi yo diría que 6 segundos y aumentando, y estamos en momento pescadilla, ¿no? Es decir, total, es decir, aquí este era de los circuitos que por supuesto no se parecen a los Super Speedway, y entonces se presta a que podamos lucir el momento pescadilla, que es cuando la cabeza muerde la cola y está todo el oval ocupado por coches. Eso es el momento pescadilla en la Raw TV, así que informados quedáis y estamos en ese momento. Brian Heider, segundo. Dígame, señor. No, nada, que si no me equivoco, en la posición, o sea, el coche 04 y el 75 estaban muy cerca, me parece que ellos Alejandro. Sí, estaban en una lucha, en un paralelo. Sí. Oye, Fer, una cosa. Se nos ha ido el tiempo. A las 21:21 te has ido. No ha pasado nada por aquí. ¿Y por qué te has ido? ¿Qué has hecho? He ido al refugio antinuclear y he visto que no pasó nada. Y he vuelto a salir. Oye, capaz eres de que te has ido por si pasaba algo en el 21. Yo creo que sí, yo creo que Fer es supersticioso. Ya te digo, hostia, qué momento de vacío. Ha dicho, bueno, aprovecho ahora, y es verdad, era la 21:21 y ha desaparecido el mapa y ha vuelto cuando ha sacado la cabeza del refugio nuclear y ha visto que estaba todo en orden por la preciosa comunidad valenciana. Aquí está todo en orden, aparte del puñetero COVID que nos está dando por saco ya más de 1 año y medio a la comunidad valenciana, sino al mundo mundial. Así que a ver si se acaba esto y podemos volver a como nos montábamos antes, salir a la calle por lo menos a dar vueltas, que la sala Rock City pueda volver a ser concierto, territorio musical, festivales, de Tile Park, pues a doblar el parking de coches, yo qué sé, a volver a todo el mundo a lo suyo, pues con tranquilidad. Así que bueno, la verdad que menudo 2020, parecíamos que íbamos a empezar una década brutal y ha sido aberrante. Venga, vámonos a... No, pero también hay buenas noticias. Hoy hemos tenido una, creo yo, buena noticia en el mundo de Sim Racing. Sí, la Superliga. Parece ser que Fanatec ha decidido sacar un Direct Drive para el pueblo. Es verdad. Y oye, yo creo que es una buena noticia. Sí, eso no... Pero es decir, como la Fórmula 1, hay que abaratar costes. Pero un momento, es decir, de la gama de las bases que tenía, luego tenía los DD, que había 2 modelos, y que quieren meter una detrás. Un DD 0,5. 0,5, exacto. Por entre 300 y 400 euros me parece que cuesta, que tiene previsto que cueste la base. Pero más barato, entonces que lo que tiene que la base 3.5 esta. Tendrá menos fuerza que el DD1. O sea, cambia que en vez de tener el sistema de correas que tiene la 2.5, la Cruiser Sport, me parece que es, ¿no? Sí. Tendrá el motor eléctrico directo, pero no tendrá los newtons de fuerza que tiene la DD1 o la DD2, que es la que más fuerza tiene. Madre mía, pues bueno, es una buena noticia, la verdad, sí, señor, pero bueno, a mí me pilla ya mayor. Yo espero que la mía reviente conmigo, así que, pero es una buena noticia, como dice, periféricos para el... ¿Cómo? Que sabe nadie, oye. Periféricos, no. En 2 meses y se pues me la pillo.
Me quedo, no, pero me quedo con lo que ha dicho Fer de periférico para el pueblo. Es decir, que está bien. Ok, no, bueno, igual no, pero yo no creo que me meta en líos, tío. No, déjate. Vamos a la carrera. Este momento Fanatec que coste. Oye, Fer, perdona, vamos a dejar claro que este momento Fanatec no está subvencionado, así que no hay publicidad, ojito que. Pero creo que era una buena noticia y oye, Sí. hay que dar buenas noticias. Sí, señor, y más en los tiempos que corren. De esta forma que si Fanatec quiere patrocinarnos, que tampoco pasa nada, estamos abiertos. Bueno, Fanatec y cualquier otra marca molona que se precie, que tenga estilo, que sea cool, puedes llamar a las puertas del monasterio, nosotros tocaremos las campanas y podemos llegar a algún acuerdo, por supuesto, estoy de acuerdo. Es decir, que de beta tester, por cualquier producto que quieran de eso, yo se los pruebo. Segunda parada, señores de Simon Tours. Vámonos a ver. Recordar que estos pilotos entraron en la vuelta 73 y bueno, aún me parece pronto, todavía no se ha dado justo la otra mitad, ¿no? Las otras 70 vueltas, pero ya están entrando en la vuelta 134. Ahí está. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos los pilotos que dijéramos han dividido en 3 sprints la carrera y los que la han dividido en 2, como es el caso de Ari. Ojalá que la carrera siga en verde, porque yo quiero ver cómo resulta esa estrategia. Sí. Vale, ahí porque tenemos. si en cuanto haya el problema de la estrategia a 2 paradas a una parada es eso, que si sale una amarilla, pues la estrategia se va. No, pero bueno, tampoco sería grave, porque si sale una amarilla, pues tú paras y bueno, es un tema de posiciones, pero tampoco vas a perder vuelta. Los que ya han parado se quedan y el que no ha parado tiene que parar. Aquí la cuestión está también en el ritmo que llevas y porque se tarda muchísimo tiempo en la parada. Entonces habrá quien habrá hecho sus cuentas y habrá dicho, pero claro, es difícil saber. Sí. Pues con estas segundas paradas toma el testigo del liderato de la carrera Marvin Aulman, seguido por Jake Foster, que le veo fuerte hoy. Ha sido el último que hizo la parada, en esa vuelta, no sé si era 114 más o menos, y le tenemos ahí en esa segunda posición. Este puede ser uno de esos pilotos que esa estrategia le puede dar un buen resultado. Remo Grossenbacher, que es otro de los pilotos que creemos que va a ser una estrategia, una sola parada, se posiciona en tercero. Y Nigel Llegón de Jong, que sabemos y ya con neumáticos nuevos que en breve se pondrá nuevamente líder, salvo que suceda algún incidente, porque está en la posición 4, ya con neumáticos recién cambiados. Así es, Nigel de Jong empezará a volar en cualquier momento. Ahora está cogiendo carrerilla, como dices, está en la posición 4, delante de a Grossenbacher, a Foster, su compañero, y a Ullman, que lidera ahora mismo lo que es la carrera. Aún tiene un huequito interesante Marvin sobre Foster. Bueno, un huequito importante, 7 si no me falla mi panel de información aquí. Es decir, que un hueco importante, vamos a verlo desde arriba, y luego donde va Foster ya hay más movimiento, es decir, hay 4 coches doblados, hay mezcladillo y es donde puede haber lío. De momento Aulman va rodando tranquilo, solo arriba. Lo vemos, y luego aquí ya en el segundo grupo está Grossenbacher, Nigel de Jong, que viene por aquí atrás. Sí, ya está todo muy mezclado, doblado, gente entrando a la línea de boxes. Ahora la cosa está muy interesante. Cualquier despiste se puede pagar bien caro. Ahora está entrando el debutante Stephen Norwood allí a pit, lo estamos viendo. Vamos a ver cómo anda nuestro amigo Pereira, que está en la posición 12, el piloto de World of Sim Racing y actual
el líder absoluto de la clasificación general. Lleva detrás a su estela el coche 76, que es Brian Heider, que está en la posición 5, es decir, que ojito, es decir, va rodando con el piloto 5, y creo que Pereira está haciendo su carrerita. Me imagino que aspirará a estar un poquito más arriba, porque recordemos que Thor lo tiene en la general a solo un punto, 154 tiene el polaco y Pereira tiene 155. La verdad que está preciosa. Sin embargo, el piloto Federico Stocker tiene 149, pero creo que ya abandonó la carrera, si no me equivoco, así que ojito, ahí hay puntos interesantes. Stocker puede caer para abajo y uno de los beneficiados puede ser nuestro amigo alemán que tenemos en pantalla, que no es otro que Baumgart, que está en la posición Baumgart en la posición quinta. Hoy puede ser el beneficiado y quitarle la posición 4 a Stocker. Baumgart, que lo tenemos ahora rodando en la posición 7 con el coche 111. Aquí lo tenemos en pantalla. Puede ser uno de los beneficiados a la hora de conseguir ganar una posición. Simon Thor lo lleva adelante, el coche 04. Heiko Juneman en la quinta, Brian Heider en la cuarta. Miguel de Jong va rodando cómodo, solo ahora mismo, a la búsqueda y captura del líder, su compañero Foster delante, y Aulman, como decimos, liderando, y cada vez le van recortando, aunque cuesta que le recorte. Foster sigue estando casi en los 7 segundos, es decir, que está aguantando el tirón Aulman, y bien. Si no me equivoco, Federico Stocker ha sido la tercera baja de la carrera. Me parece que se ha desconectado. Sí, se ha desconectado. El suizo, el único. No, hay dos suizos corriendo. Stocker, un poco extraño porque no han habido amarillas últimamente. Pero llevaría el coche tocado del Big One inicial, ¿no? Bueno, sí. Es que hay varios que han tenido. Acuérdate, Andrea Alman, cuando igual lo estábamos ha reventado el motor o alguna cosa que no nos hemos dado cuenta. Así es. Bueno, pues oye, saludito de nuevo a esa gente que está ahí comiendo palomitas, patatas fritas, bebiéndose un refresco, una cervecita, y que sigue y es cómplice de la ROTV, la televisión ramoniana, ¿no? Muchas gracias por estar ahí, los que estáis en directo, y un saludo especial para toda esa legión de seguidores que luego nos sigue en diferido, pues en cualquier día de la semana, o nos descubre dentro de un mes y dice, oye, mira, estos tíos, aparte del equipo, se dedican a echar a televisar todas las carreras estas de Oval de la Virtua Oval, así que bueno, quedáis más que saludados en cualquier momento del tiempo que estéis viendo y disfrutando de esa transmisión, ¿no? Así que para nosotros la verdad que es un gustazo, ¿no? Echamos el rato, igual da gusto corriendo en la pista que estando aquí comentando nuestras cosas, unas veces más interesantes, otras más superficiales, pero bueno, tampoco nos vamos a poner dramáticos y trascendentales, ¿no? Ahí tenemos a Alban liderando. Bueno, estaba mirando la tabla de posiciones, la tabla de tiempos, y mirando un poco estrategias. Veo que los pilotos que han hecho la parada en la vuelta 134 a 137, en lo que está Baumgart, Thor, Juneman y por supuesto de Jong, están posicionados en el top 10, y los pilotos que han hecho solo una parada, que está Marvin Foster, que es el primero, 1-2, y nuestro compi Ari Cejas, que ahora mismo está octavo, pues van bastante más lentos, ¿no? Entonces creo que la estrategia una parada es lo que comentaba Fer antes, ¿no? Dependía mucho del ritmo, y por lo que estoy viendo, el alargar tanto los neumáticos te penaliza en tiempo por vuelta, y habrá que esperar al final de la carrera, pero parece que no compensa. A mí pienso de que si un piloto con la experiencia de Nigel de Jong opta por una estrategia de 2 paradas, seguramente es porque la estrategia de 2 paradas era la que matemáticamente salía más. De acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo.
Porque es que es un buen referente. Si este lo hace mal, apaga y vamos, ¿no? A ver si el de Jong le contempla al piloto holandés del Front Row Racing, siempre lo digo, 6.300 de rating, 4.99 de CR, es decir, limpio, es un buen partido para tu hija si la tienes, es decir, un piloto de Racing que estará corriendo poco en la Superliga Europea si Florentino quiera montarla, ya que ha fracasado con la Superliga Europea de fútbol, igual le da por meterse en el mundillo del Sim Racing y hacerse el rey del pollo frito, ¿no? Entonces, bienvenido Florentino, también te podemos hacer un huequito en la orden y oye, te hacemos sponsor honorario y fundas, vamos, y tiras para adelante con la Superliga Europea de Sim Racing. Bueno, dichas estas par de tonterías que si no las dices, luego no te vas a dormir a gusto, ¿no? Porque te las quedas dentro y dices, no, pues las tienes, vemos ahí a Nigel de Jong tirando, no sabemos, el que lleva detrás es un doblado y está ahora mismo, creo, si no me equivoco, a 9 y pico, va recortando poquito a poco, y vuelvo a insistir, en la segunda posición está Foster, que es compañero de equipo, que está ahí pasando ahora mismo intentando meter el coche en doblado al 197, que es Yves Frederick del QS Racing, piloto, a ver de dónde es, belga, un piloto belga, que por cierto el otro día coincidí con él, recordarlo, corría en la Dynamic también el lunes pasado, fue el que me dio el regalito por detrás y el chaval, pues oye, me saludó y hey Manolo, sorry para todo el día, y yo le dije, no problem, Iber, nos vemos en la próxima, y bueno, me acuerdo bien de él por eso, así que mira, aquí lo tenemos, porque es un ovalero también de pro, es decir, un piloto belga que está corriendo para el QSR Racing y que te lo cruzas en las series normales y en la Dynamic y en la VO, así que máximo respeto para el amigo Yves Frederick. Manolo, tú que tienes ahí tablas de iRating, Jay Forster, ¿sí? El segundo, Foster y sí. Heineken. Foster tiene 3.600, tampoco va descalzo, pero ojo que Aulman tiene 5.600. Si quieres alguno te lo canto, porque es que me gusta comentarlo, porque hay que poner en valor que, oye, que Juneman, este piloto que estamos viendo ahora mismo aquí, este alemán que corre por libre a bordo de su Toyota Tundra, está en la posición 5, el piloto con el dorsal 75 y tiene 1.400 de rating y lleva toda la carrera bregándose con grandes espadas arriba, eso que tiene mucho mérito. Te lo preguntaba porque tanto Jay como Nigel son los pilotos que han recuperado pues más posiciones, o más que recuperado, han adelantado más posiciones. Jay Foster 16 posiciones, Nigel de Jong, aunque para mí, ya que le conozco, no es una sorpresa, sí. 14 posiciones. Correcto, y bueno, luego también el otro que le podría acompañar en ese trío de honor, en ese podio ficticio, sería Markus Baumgart, que ha recuperado 12 posiciones, el piloto alemán del German Sim Racing.d, 36 años, coche 111, Ford F-150, pues que terminaría de ser el trío de honor, entre comillas, que estaba creando ahora mismo Johan Osorio, es decir, gente que ha recuperado muchísimas vueltas de la salida. Baumgart, de Jong y Foster. Sí, señor. Y el que me sorprende es Marco Pereira, ahí lo tenemos, se lo está tomando con tranquilidad, yo creo que hace bien, porque lo que le interesa es hacer millas y terminar la carrera, sumar sus puntitos y a verla venir. Es decir, el Marcos Pereira, que se estaría peleando con Thor. Oye, hace rato que no vemos por dónde anda nuestro amigo el polaco. Ah, sí, posición sexta, es decir, que está haciendo también los deberes. Coche 04, no confundir con el coche número 4, que es Andrea Hermann, el hombre incombustible, el amigo Hermi, 54 años. Hermann
que rueda películas con el Huracán Fer. Cuando no estoy yo, que Fer y yo somos Walter, Jack Lemmon y Walter Matthau, pero cuando me tiene que suplir a mí, aparece Herman y hace papeles estelares junto al Huracán Fer. Ahí lo tenemos, un saludo especial para Herman, y pues vamos a ver cómo lo lleva el griego Politi, que va justo una posición por delante, ahí va tirando y creo que lleva adelante a Baumgart, es decir que la verdad que está repartidísimo ahora mismo la carrera. Luego Andrea Starke, el coche 74, sigue aguantando ahí. Oye, y alguien que no hemos nombrado mucho, Steve Aladis, un saludito para él, el piloto del team Lefty Racing. Sí que hemos nombrado el equipo, pero no a él, porque creo que tiene algún compañero más por ahí corriendo. Sí, justo Andreas Allman, el que se retiró, es compañero de Steve Aladis. Así que, perdón, Fer, y termino. Steve Aladis, que está en la posición 9 de la general, tampoco está mal colocado este piloto, ¿eh? Nada, que ha adelantado Nigel de Jong a Jack Foster y se ha colocado en segunda posición ya. Pues ahí lo tenemos, coche 166, el holandés errante tirando para adelante y va por Marvin Aulman seguramente, ya lo tiene. Recordemos que los últimos tiempos que habíamos dado eran 9, luego 7 y ahora en esta nueva visita de la cámara ya lo tiene a 4-5 más o menos, es decir que el recorte de tiempo es evidente, pero no sorprendente porque lo esperábamos, la verdad. Tanto ya lo ha comentado el Huracán, lo ha comentado el Diablo, es decir que no es ninguna novedad lo que está haciendo el piloto, porque sabemos desde hace mucho tiempo, porque no lo conocemos de ahora, lo conocemos ya de temporadas anteriores, de que es un piloto bastante bueno. Así que ya ha dado cuenta del compañero Foster, y ahí está en la segunda posición a por este hombre que tenemos liderando, Marvin Aulman del Hot Pursuit. Bueno, pues perdona, Johan, sí, el coche 111 está, me parece, alcanzando al coche 04, o sea, Marcus Baumgart está alcanzando a Seymour Tuor y no creo que tarde mucho. Ahí lo tenemos en pantalla, sí señor. Y quedan justo 27 vueltas para la finalización de la carrera. Y es en este momento donde se empieza a salir el nerviosismo, y es donde vamos a empezar a ver esos acercamientos que comentaba Fer, porque hay muchos pilotos que van a empezar a gastar de más los neumáticos, van a empezar a acelerar antes, y bueno, puede también que salga alguna amarilla. Y aquí voy a invitaros a hacer una predicción. ¿Saldrá amarilla o no saldrá amarilla? Sí, Tú dices que sí. Sí. A ver, ¿sabes por qué? Principalmente por ver cómo está el momento Pescadilla en el circuito, es decir, están todos repartiditos, y con que cualquiera comete un error, y sobre todo, ¿sabes dónde? En el tema de los doblados, es decir, se puede poner la cosa peliaguda, la gente se pondrá calentita y la cosa se pondrá interesante. Yo también apuesto porque a falta de 24 vueltas en Richmond sí que va a haber amarillas, ¿eh? ¿Tú no? Yo, si hay, la verdad me gustaría que no, porque en la retransmisión del domingo también apostéis a que salió una amarilla y me dieron a mí, así que yo espero que no, porque no quiero que le den a Ari. Pero no sé, tú eres un buen chico, Diablo, aunque sea el Diablo, pero eres un buen chico. Yo la verdad es que, mira, fíjate que te digo, tal como va la carrera ahora mismo, es que Marvin Aulman también es un piloto de 5600, ¿no? Entonces, ahora mismo, tal como van, no tengo ningún favorito. Cualquiera, el que se lo gane en buena lista ahí, pues estupendo. Pero esa amarilla de la NASCAR, tú sabes que da el momento picantón, así que a mí no me importaría, Así que sé que a los que están arriba tirando no les hace gracia, pero oye, meter en la pelea otra vez a Yunema, a Heider, incluso a Thor, al que haga el Lucky Dog, el perro suertudo, pues oye, también sería bonito el final aquí en Richmond. Pues Aquí estoy dándome cuenta de que Nigel de Jong, bueno, ya prácticamente está a 1.7 de Marvin Aulman,
Y Jack Foster, que fue el piloto que anteriormente adelantó a Nigel de Jong, si bien lo adelantó, se ha quedado detrás y está rodando muy cerca de él. Y o sea que no van a tardar pocas vueltas en alcanzar a Marvin, y al ritmo, si siguen el mismo ritmo, posiblemente lo adelanten los dos. Sí, la verdad es que ha perdido muchísimo. Bueno, esa ventaja que tenía de 4 segundos con algo, ahora mismo pues, la tiene perdida. Está 1,7 Nigel de Jong y a falta de 20 vueltas, pues quizás en unas 10, 12 vueltas ya le tenga en los retrovisores. Y Jack Foster Antes. está totalmente pegado, sí, yo calculo, vamos, al ritmo que llevaba Nigel de Jong, en 4 vueltas o así está detrás de él. Mira, ahí Tengo que darle el hachazo. tenemos, nos hemos metido en la cabina Y de Nigel de cuidado Jong. con Foster, que Foster tiene el mismo ritmo que Nigel, ¿eh? Lo adelantó Nigel, se ha quedado detrás y se ha quedado ahí pegadito a él. Perdona, Manuel. Hay que tener en cuenta que Foster solo ha hecho una parada en la vuelta 109 y sin embargo de Jong ha hecho 2, que la última la hizo en la 135, o sea que es muy buen ritmo de Foster, porque teniendo esa única parada, pues si mantiene la misma distancia a De Jong, pues me sorprendería, pero también no descartaría que fuera perdiendo algo de ritmo, porque detrás tiene a Heider y a Juneman, que han hecho su segunda parada en la vuelta 136. Y aquí tenemos una toma, ahora nos hemos cambiado de Nigel de Jong, que lo hemos estado viendo cómo iba para adelante, y justo tenemos a Marvin Allman, estamos dentro, que va a intentar doblar a nuestro compañero Ari Sejas, que ahí lo vemos con su mula Chevy, luce el patrocinio de Manatí Spotter. Y en este momento le gana por el interior, así que Allman poniendo precio alto a su cabeza. Ari tiene una ventaja, Ari, de momento, esperemos que sea así, tiene garantizado ese top 10, porque el siguiente piloto, que es Tobias Gabler, pues le tiene la verdad bastante lejos, no va a un ritmo, no va superior a él. De hecho están haciendo tiempos bastante parecidos, alguna vuelta que a lo mejor hace más rápido uno o otro, pero en sí están haciendo más o menos el mismo tiempo. Lo único malo que es que Gabler sí que ha hecho una parada en la vuelta 140 y a ver si es capaz, si le alcanza las vueltas, ¿no?, para llegar hasta Ari. Ahí lo tenemos ahora, la verdad que estamos en un momento, a falta de 13 vueltas, muy interesante, ¿eh? Los coches van doblando, entonces yo creo que comienza, si ha habido atención, comienza a subir más, y vamos a ver si aguanta cada uno su cupo de adrenalina. Y bueno, llegamos en verde como quiere y vaticina el diablo Johan Osorio, o nos vamos a alguna amarilla como creemos el Huracán Fed y este que está aquí dando la lata. Así que venga, Nigel de Jong todavía a 1.76. Yo creo que vamos a aguantar, a no ser que haya algo importante, a ver cómo es el ataque a Marvin Allman, si es que se produce también. Le está empujando, ojo, mirar el detalle, el compañero Foster va empujando a Nigel de Jong, se ve ahí, cosa lógica, por supuesto. Yo creo que no le alcanzan las vueltas, 10 vueltas faltan, no creo yo que llegue de Jong a Allman. No, venga, es que yo creo que no. No sé si ha sido por dobrados o por el motivo que haya sido, en muy pocas vueltas pasó de estar a 4 segundos y pico a estar a menos de 2 segundos. De hecho, Foster le acaba de superar. Ese ritmo, o bien es que aún Marvin tenía algo más y lo está dando ahora, porque está manteniendo la diferencia. No, aumentándola, Y Foster ha adelantado a Nigel de Jong ahora mismo. Sí, pero además yo creo que ahí hubo alguna instrucción de equipo, porque Foster lleva más carreras que de Jong y a lo mejor por tema de puntos le ha dejado pasar, pero es que le ha pasado y se ha dado con el muro Foster, o sea que tampoco le va a llegar a Marvin Allman, no creo que llegue.
De hecho, ahora tenemos la cámara sobre el líder de la carrera, Marvin Aulman, y sí, el tiempo se sigue manteniendo, la verdad. Jack Foster lo tenemos ahí sobre el 1.5, 1.6, 1.5, 1.6, pero es evidente lo que decíais, Foster se ha ventilado al compañero Nigel de Jong. Yo creo que sí, el comentario de Johan Osorio puede ir cerquita de la realidad. De hecho, oye, que tú acabas de llegar, pero es que ojo, que ten en cuenta que Nigel de Jong lleva dos victorias ya, es decir, que si entra arriba a matar, va subiendo puestos, en 4 jornadas lo tenemos en el top 5. Pero bueno, el caso es que Foster, con órdenes de equipo, no se ha ido para adelante, se lo ha ventilado y es el que intenta ir a por Aulman, que lo tenemos aquí en cabeza, pero está manteniendo muy bien la distancia el alemán, ¿no?, del Hot Pursuit, y sigue ahí moviéndose 1.5, 1.6, 1.5, 1.6, es decir que a 5 vueltas yo creo que, mira, está el diablo a punto de ganar la apuesta en verde todo. Y sobre todo con el añadido extra de que no cogerían a Marvin, así que vamos a ver. Sí, yo creo que no. Y estoy siguiendo de cerca al compi, porque la verdad que sería una gran posición para Ari ese top 10. Y tiene a Tobias Gabler a 2,38 golpe, segundos. vamos a ganar. ¡Golpe de Nigel! Ay, Perdón. casi lo tenías, diablo, casi lo tenías. EJ Kaiser. Una pena porque, ojo, Yves Kaiser, el piloto 17, está en la general en la posición 3, ¿eh? Vamos a mandar el dron inmediatamente para ver qué puede haber sucedido. Pero, solo 3 vueltas. Hombre, hasta el rabo todo esto. Como es lógico, entrarán todos los... Bueno, cuidado. Ojo. Cuidado que sale a cuenta hacer el... Ojo, que el golpe se lo dan a él, ¿eh? Ojito, el 0-4. Yo sé que él se ha pegado un golpe. Sí, pero fuerte mira, con el 0-4. Ahí lo veréis bien en la repe. El 0-4, ¿quién es? Venga, somos 3 ojos mirando. Simon Thors. Simon 04, Simon Thors, pues ojito, que es el 2 en la general, se lo ha llevado puesto, lo podéis ver perfectamente desde la toma que hemos ofrecido en la repetición. Y bueno, de todas formas tampoco no le vamos a dar las gracias a Suar, pero nos ha hecho ganar la apuesta. Bueno, Pero le ha dado salsita a la carrera. Aquí, mira. Porque ahora todos los pilotos que están con vuelta perdida, bueno, yo personalmente me hubiera quedado en pista y me hubiera quitado una vuelta. No sé por qué están entrando los que tienen vuelta perdida, ¿no? Yo creo que van a asegurar, ¿no?, la posición que tienen. No, ahora. pero hombre, te quitas la vuelta, es fácil que salga otra amarilla, en la siguiente entras y ya está. Y has ganado una vuelta así, que tienes ruedas, ¿para qué? Si vas una vuelta detrás y quedan 4 vueltas de carrera, 3-2 y no sé. Yo ese tipo de estrategia sí que te la dejo a ti, porque si hay algo en lo que Johan Osorio todavía le falta aprender es de estrategia, así que yo dejo al oráculo que haga su trabajo. Pero ojito, ahí tenemos a Heiko Jureman liderando ahora mismo, ¿no? Arriba. Es decir, que ojito, el piloto... Jureman no entró. De hecho, es Jureman y Thors, que fue el causante de la amarilla, o eso creemos, habrá que valorarlo luego. No entraron a pits. Thor se ha ido para arriba, el otro iba pegado al muro y bueno, un incidente. Ari entró, ¿no? Ari entró porque veo que no está sí, Ari entró y está ahora mismo 11. O sea que Ari puede ganar 3 posiciones. A ver, tenemos. Déjame ver. Espérate, a ver, que a lo mejor estoy viendo mal, ¿eh? Pues posición 11 está Ari ahora mismo. 11, sí, y tiene a Steve Aladich y a Stephen Netherwood. Tiene también a... Es que hay varios que están en su vuelta. No. Ari Cejas está 11 y Doug Pickering y Remo Groschenbacher están con una vuelta perdida, así que
que no creo que no. Veremos ahora cuando ya estén en la vuelta de formación para salir, a ver cómo ha quedado esto, porque ahora mismo como han entrado varios a pits y tal. Vale, y vamos a hacer un pequeño repaso, porque esto se ha puesto muy interesante para rematar el final de Richmond. Es decir, ahí tenemos el Pace Car, las parejas ya de baile son Heiko Juneman con Aulman, que ha ido liderando la carrera. Pero se la puede liar. Ahí lo tenemos, luego Nigel de Jong, Foster, Heider, Baumgart, Thor. Es decir, que ojito, que el Pace Car está preparado. Yo tengo también preparado a Joy Ramone para que dé buena cuenta de esta bandera verde. Pace Cars que se retira, ahí se prepara el amigo Joy y ojo que a falta de 3 vueltas ya vamos a lanzar y ahí está verde. Juneman era clarísimo que se lo iban a comer. Pues ya estamos. Wow. Bueno, pues Aulman recupera esa primera posición. A ver, que no me salen aquí. ¿Por qué me sale? Bueno, todavía no se me ha actualizado esto porque me aparece como Juneman segundo, pero sé que no es así. Aulman, Foster, Heider, Nigel de Jong, está la cosa así en estos momentos. Sí. Vuelta final, así que lanzamos el séptimo de caballería. Vuelta final en ritmo. Aulman creo que es justo líder en estos momentos. Sí, a ver si Foster le da. No, parece que no, yo creo que no. Y ahí ha ganado Aulman. Sí, señor. Gran victoria del piloto alemán, que la verdad es que es merecida. Ha habido una amarilla que lo ha reagrupado y ha hecho valer otra vez sus galones. Así que la verdad es que considero justa la victoria del amigo Aulman. Así que vamos a verlo trompear. Ir añadiendo lo que queráis por ahí, comentar. Ahí lo vemos entrando. Parece que no lo va a celebrar. Es un chico discreto. Ha ganado. Está aparcando su camioneta y se retira. Es decir, ni trompos ni gaitas. El señor Aulman, vencedor de la carrera. Así que lo que queráis añadir mientras voy recapitulando por aquí datitos. Bueno, pues nada, a pesar de la amarilla, ha ganado Marvin Aulman, quien estaba liderando en la última parte de la carrera. Muy merecida, felicitaciones a Marvin. Jay Foster, que también venía haciendo una gran carrera junto con su compañero Nigel de Jong, ha finalizado segundo. Brian Heider, uno de los que había arrancado en la punta, se ha posicionado tercero. Nigel de Jong finalmente ha quedado cuarto. Marcus Baumgart, que ha ganado 14 posiciones, ha terminado quinto. Heiko Juneman salió sexto, terminó sexto, así que gran resultado para Heiko con sus 1400 de IR. Me parece un resultado excelente. En la posición 7 Simon Tours. En la posición 8 el líder, no sé, cuando salgan las cuentas veremos si sigue siendo líder, Marco Pereira. En la posición 9 Remo Groschenbacher. En la posición 10 Doug Pickering. Nuestro compi Aricejas perdió esa posición, a lo mejor lo que había dicho Fer, ¿no? Ese hubiera podido aguantar, pero bueno, ha entrado y ha terminado en la posición número 11. Tobias Gabler, posición 12. Stephen Niederwood, el debutante hoy, en la posición número 13. Steve Aradich, posición 14. En la 15, Andreas Starke. 16, Athanasios Politis. 17, que me ha quitado esto, perdón, Yves Kaiser. En la 18, Andreas Hermann. 19, Yves Frederick. En la 20, que es que estoy mirando el tiempo y me salen los equipos. Nada, en la 20 Eric Westphal, 21 y en la 21, sí, y a partir del 21, hoy, día 21 del siglo XXI, y que no pasó nada a la 21 y 21, ya a partir del 21 ya no terminó ninguno. Ni el 21, ni el 22, ni el 23. Federico Stocker, Andreas Aulman, Bonra de Hase. Muy bien, pues ahí algo está. Iba a pasar hoy con el 21. Ahí está la carrera como ha quedado y vamos a ver si no nos falla en nuestra computadora y podemos mostrar una clasificación. Tenemos en cabina al compañero Ari, que me parece ha venido. Que tenía un poquito de prisa, sí. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo ha ido la carrera? Bien, hicimos tan rápido.
Que te da tiempo. Que sí, que me da tiempo como para pasarme y que no quede tan feo, ¿no? Que me No, retire hombre, así no. tan de imprevisto. Por favor, disculpado está usted siempre. Ya sabemos que es un auténtico caballero de las pistas y de la calle. Así que, sin problema. Todo esto, para el que no lo sepa, es que Ari tiene un compromiso personal, tenía que salir pitando y no iba a estar, pero es un chico muy mirado y bien educado y ha dicho, ¿cómo me da un tiempo? Pues pasa a saludar a los compañeros por la cabina, cosa que te agradecemos muchísimo. ¿Y qué, Pues ahí, cómo, eso, coméntanos, ¿qué tal desde tu punto de vista? Bien. Eso. Traté de hacer una estrategia de una sola parada porque intenté algo distinto. A ver si podía salir. De hecho, creo que el ganador hizo eso, ¿no? Hizo una estrategia de una parada, Alman. No, Alman, Aulman. Aulman, sí. Norman. Exacto. Así que vi que algunos lo hacían de una forma, otros de otra, y bueno, me decidí por eso, a ver qué podía llegar a salir, y creo que salió una buena carrera, quizá una posición más arriba, una posición más abajo, pero es el ritmo en donde más o menos tenía que estar de acuerdo a mi nivel, y también teniendo en cuenta que hubo muy poquitas deserciones, una carrera muy limpia fue. Bueno, me Pues, ha llamado la atención en esta parte final de que ha salido la amarilla y me parece que podías haber hecho, o sea, podías haber recuperado una vuelta y has entrado en boxes. Sí, no lo tuve en cuenta a Pickering, que es el que me tenía ganando una posición. Más que nada lo estaba haciendo para cubrirme de ¿cómo es? Ay, venía por detrás mío, ahora no puedo recordar quién era. Gabler, Tobias Gabler. Sí, Tobias Gabler, exacto. Que venía con neumáticos unas 40 vueltas más frescas que los míos. Entonces, para el reinicio me quería cubrir de eso y se me escapó Pickering, no lo tuve en cuenta y lo Pero hizo bien él. es Le una salió. vuelta, Ari, lo que recuperas si te quedas. Sí, pero él iba a hacer lo mismo que yo y seguramente me iba a pasar, no tenía con qué defenderme. Me venía sacando de a medio segundo a la vuelta. Y cuando salió el pescar era a 2.5 que lo tenía, ya lo tenía encima. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué tal los brazos? Pues ¿Te duelen mucho? ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Vamos, dale, sí, totalmente. Siempre dispuesto a conversar a ver qué se puede mejorar. Y los brazos, no tanto como me va a doler la boca dentro de un ratito que voy al dentista. Ay, Muy bien, Negari, pues muchas gracias. De verdad que yo lo estaba comentando en la retransmisión, me parecía que el top 10 lo tenías prácticamente asegurado si hubiera terminado en verde, aunque Tobias Gabler te estaba descontando tiempo, más o menos las matemáticas alegres que estaba haciendo yo, para mí no te alcanzaba, o por lo menos le ibas a pillar solo por los retrovisores y ibas a terminar en esa posición. Habíamos apostado aquí los chicos y yo que no salía amarilla, bueno, yo que no salía amarilla y ellos que sí, así que bueno, han ganado. Yo creo que le han enviado un SMS a Tours. Dije, oye, líala faltando 3 vueltas y pues nada, ha sido esa amarilla al final que no ha cambiado mucho lo que es la punta por lo menos de carrera. Y bueno, no obstante ha sido una carrera, como tú bien has dicho, bastante limpia. Al principio un poco loca y apresurada, pero bueno, en líneas generales pues bastante limpia, ¿no? Sí, totalmente comparto. Y bueno, vamos a ver qué pasa dentro de 15 días. El calendario que toca, a diferencia de la otra, que es la clase B que estoy corriendo, me gusta mucho más o me favorece mucho más a mi estilo de manejo las fechas que van quedando, que van a ser Kansas, Darlington y Charlotte. Así que bueno, vamos a tratar de terminar un campeonato sumando puntos y ver si al menos podemos llegar hasta el top 10. Vamos a ver qué pasa. Sí, agradecemos, lo comentaba con Fer, que haya terminado ya esta tanda, ¿no? de short tracks que hemos Muy tenido, que hemos sufrido, pero que al mismo tiempo hemos disfrutado, ¿no? Así que volvemos a los óvalos intermedios, por lo menos en el caso de la clase C. En la clase A vamos a Super Speedway este fin de semana. Y pues a ver si recuperamos un poco lo perdido o mantenemos lo ganado, como en mi caso, ¿no? Que tuve la suerte de ganar algunos puntos.
Así que nada, yo por mi parte creo que no tengo nada más que agregar. No sé si los compis tienen algo más que Sí, decir me o, parece o que Manolo nos iba a mostrar la interrumpí tabla yo a general. Manolo, me parece, con el tema de la tabla de clasificación. Cuando entró Ari, no sé si querrá. No, no te preocupes. Felicitar a Ari, que siempre sabe estar en el sitio adecuado y comportarse estupendamente. Gran carrera. Daros las gracias a Fer, al Diablo, por estar ahí dando la guerra. Tenemos en pantalla cómo queda la general, como siempre decimos, a falta de bonificaciones y sanciones. Y bueno, Marco Pereira se sigue manteniendo líder. Recordemos que en esta carrera quedó en la posición octava, es decir, que ha mantenido el tipo, sigue con 184, pero ojo, si no falla nada, bueno, fallará, porque Simon Sol está empatado a punto, pero mucho me temo que sí que ha sido el causante de la varilla, aunque bueno, ya decidirán. Eso es como estaría ahora la Baumgart se planta en la tercera posición, Kaiser pierde una posición y se pone en la cuarta. Juneman, que está ahí peleando muy bien, sigue, está en la quinta posición, es decir, que la verdad que carrerón. Pickering en la sexta, Stoker en la séptima, Aulman en la octava, el ganador de la carrera de hoy está en la octava posición de la general, Steve Aladir novena y Miguel de Jong, que ya se encarama a la posición 10. Luego nuestro compañero Ari Cejas, que estaría en la posición 12 con 136 puntos. A la chita callando, pues subiendo puntitos para arriba el Manatí, el chico de Mar de la Plata. Así que yo por mi parte poco más que añadir. Si queréis nos despedimos, damos las gracias. Algo sí, antes de irnos. Diga. Nada, decirle a Ari que gracias por la pescadilla. Vale, que hoy nos hemos disfrutado. Hoy ha hecho su debut la pescadilla y también nuestra mascota, la avestruz, a la cual tenemos que bautizar. Así que se quedarán aquí en Ramones Oval TV. Yo por mi parte recordar la próxima retransmisión de la Road TV, que será este próximo domingo. Ajá. Estaremos en Taladega con los CAP y nada, y un saludo a todo el mundo. Así es, recordemos, cita obligada domingo 25 de abril, 8 de la tarde. Ari, si no pasa nada, estará aquí en la cabina conmigo dando bonito color. Y estos dos señores que están aquí tan cómodamente sentados, el Huracán Fer y Johan Osorio, el Diablo, estarán en la pista de Taladega Super Speedway, esos Super Speedway que tanto le gustan al Diablo y a mí desde esta semana más. Venga, pues nos despedimos, ¿no? Venga, chao, muchas gracias a todos los que habéis estado por el chat participando, a los que habéis estado calladitos y a todos los que nos veis en diferido. Chao, chao, chao. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo.
Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.